Hola a todas y a todos los participantes de este segundo simposio de pensamiento contemporáneo, fenomenología y filosofía de la religión. De parte de un servidor, Alberto Elías González Gómez y la doctora Angélica Morales Arizmendi, damos las gracias a los y las organizadores de este espacio. Voy a presentarles a continuación un breve esquema de nuestra ponencia titulado, titulada El concepto de inversión de la intencionalidad en Juan Martín Velasco, categoría para una fenomenología de la mística. Esto con el fin de que se animen, incitarles a que lean directamente el texto y se interesen en estas aportaciones que un servidor y la doctora Angélica queremos brindar con este artículo. Para ello, voy a plantear primero los objetivos que nos proponemos en esta ponencia. En primer lugar, queremos subrayar la pertinencia del concepto de inversión de la intencionalidad para el estudio del fenómeno místico y religioso desde una aproximación fenomenológica. En segundo lugar, queremos mostrar la genealogía de este concepto dentro del ámbito de la fenomenología para su estudio del fenómeno místico y religioso. Para ello, pues nos vamos a valer, o nuestro objetivo es dar cuenta de la genealogía en la obra de Juan Martín Velasco, quien es quien más va a utilizar este concepto, quien lo va a poner, quien va finalmente a poder construirlo como un concepto como tal. Sin embargo, él nunca da cuenta de toda esta construcción, de todo este forjamiento. Para ello, lo que queremos nosotros aportar con esta ponencia, con este material, es cómo trabajó Velasco el término y cómo llegó a ser lo que es, que consideramos es en un tercer objetivo, pues argumentar por qué sería una de las claves más importantes para un estudio fenomenológico de la mística. Todo este todo este recorrido de cierta manera va a fungir como una especie de homenaje al recientemente fallecido Juan Martín Velasco. ¿Cuáles son nuestras preguntas de investigación? Vaya, pues en primer lugar es ¿qué es la intencionalidad? Porque si estamos hablando de inversión de la intencionalidad, no podemos dejar de hablar, por lo menos un poco, de qué es la intencionalidad. Para eso, pues habrá que abordar, aunque sea muy someramente, la intencionalidad husserliana y dar una o dos palabras sobre a qué nos estamos refiriendo con intencionalidad y cuál es el papel tan importante que juega en esta propuesta. Una segunda pregunta fundamental va a ser ¿por qué la inversión de la intencionalidad? Bueno, si la intencionalidad era tan importante en la fenomenología, ¿cuál es la necesidad de invertirla? ¿Por qué se dice que recuperar la inversión de la intencionalidad de cierta manera es recuperar los conceptos de alteridad y de trascendencia? En un tercer momento, porque estas preguntas equivalen a ciertos apartados de nuestra ponencia, habría que preguntarnos entonces qué lugar ocupa la inversión de la intencionalidad en los estudios actuales o en los estudios sobre la experiencia religiosa. Para ello es que vamos a ir directamente con Juan Martín Velasco, quien, como les decía, no desarrolla muy bien de manera clara y distinta de dónde él saca el concepto, y esa es buena parte de nuestra aportación con esta ponencia. En una cuarta pregunta podría ser, ¿es la inversión de la intencionalidad una clave para un proyecto fenomenológico de la experiencia religiosa y de su cumbre, la mística? Nuestra respuesta va a ser que sí, pero el resto de nuestra exposición va a ser argumentar por qué creemos que así es. ¿Qué es pues entonces la intencionalidad? Vaya, pues la intencionalidad en buena medida responde al grito de batalla volver a las cosas mismas. Si ustedes recuerdan, el planteamiento de Edmund Husserl básicamente es plantear una ciencia de las esencias que vaya más allá de las disquisiciones o debates en torno a la existencia o no existencia de los fenómenos, incluso más allá de todo psicologismo tan potente de su época. Para eso se va a valer del concepto de intencionalidad, que ya lo va a rescatar de su maestro brentano, pero que también al final del día es un término aristotélico, que va a demostrar o que va a denotar la alteridad o la distancia entre la conciencia y aquello que es objeto para la conciencia. En otras palabras, lo que la intencionalidad quiere poner sobre la mesa es que toda conciencia es conciencia de algo. Y en ese sentido no hay conciencia pura, no hay conciencia a secas, sino que siempre hay
una conciencia que es conciencia de algo, y para que haya conciencia tiene que haber un algo. Y en ese sentido, por eso es tan importante esta propuesta de Husserl, particularmente en su categoría de intencionalidad. Pero entonces, ¿por qué invertir la intencionalidad? Bueno, para eso vamos a rescatar a un autor que se llama Dominique Janicot, que en los años 90 escribió un texto donde critica una serie de autores, entre ellos Emmanuel Levinas, Jean-Luc Marion, Michel Henry, y que los va a bautizar con el nombre de Giro Teológico de la Fenomenología Francesa. Con esto, él quiere criticar y denunciar que estos autores, en primer lugar, Emmanuel Levinas, van a traicionar el proyecto fenomenológico de Husserl al introducir el concepto de Dios o la idea de Dios sin hacer epogé, como lo había él propuesto junto con el mundo de la vida. De cierta manera, lo que dice Janicada es que no están haciendo fenomenología. No nos vamos a detener en ver qué tan de acuerdo o qué no tan de acuerdo estamos con Janicada, sino que lo que aquí nos interesa es justamente lo que él nos aporta, que es una idea de una serie de autores que van a estar en desacuerdo con ciertas propuestas de Husserl, pero que a su vez abren unas nuevas posibilidades de interpretación del fenómeno místico, justo con este giro teológico, que es otra manera de hablar de la inversión de la intencionalidad. Primero, retomemos algunas ideas de Manuel Levinas. Este autor, en su primera obra publicada titulada La teoría fenomenológica de la intuición, va a hacer un repaso sobre la historia de la filosofía en tanto la idea del conocimiento, y nos va a explicar por qué, según él, toda la historia de la filosofía occidental, el conocimiento siempre ha sido violento, porque siempre ha fungido a través de la representación, donde la conciencia domina cualquier alteridad que se le presente. En un primer momento, Levinas dice, bueno, parece que Husserl supera esto con esta noción de la conciencia, porque entonces ya no hay conciencia pura, y para que haya conciencia necesita ver algo, y así pues se pone sobre de manifiesto la pertinencia o el papel elemental que juega esta alteridad del objeto. Sin embargo, nos dice Levinas, en Husserl todavía hay una primacía teorética. Si toda conciencia es conciencia de algo, ese algo es para la conciencia. De tal manera que la conciencia es la que lleva la primacía de la correlación entre el objeto y la conciencia. Por lo tanto, se va a preguntar literalmente Levinas, ¿es la intencionalidad el único modo de donación de sentido? Así vamos entonces con nuestro segundo autor que queremos rescatar en este momento, que es Jean-Luc Marion. Marion nos va a presentar un conflicto fenomenológico, lo va a decir justamente en estos términos, y va a hablar de dos imágenes o de dos símbolos que nos ayudan a representar dos fenomenologías. Por un lado está el ídolo, que sería la intencionalidad, y por otro lado sería el icono, que sería la inversión de la intencionalidad. En el ídolo, la mirada se detiene en el ídolo y construye así las condiciones de posibilidad para la manifestación de lo divino, de tal manera que no le permite que se manifieste con su total libertad y alteridad y trascendencia. Es como si yo tuviera un recipiente y yo construyo ese recipiente, y el líquido que yo le vaya a vertir va a ser necesariamente o va a tomar necesariamente la forma de ese recipiente. No puede ser de otra manera. Así es como funciona un ídolo según Marion. Yo lo construyo y así yo, digamos, limito las condiciones, pongo los límites y dentro de ahí, dentro de ahí te manifiestas, pero hasta allí. En cambio, el icono funciona de la manera totalmente opuesta. En el icono, siempre la lógica es ir más allá de sí mismo. En el icono, la mirada se detiene en el icono, pero no para quedarse allí, sino para trascenderlo. Es como una catapulta de la mirada, de tal manera que se da una inversión de la intencionalidad, porque siempre busca ir más allá. Es un fenómeno saturado, son los términos del propio Marion, que nos presenta una serie de fenómenos en donde la conciencia se ve saturada, es decir, rebasada, desbordada por este fenómeno, donde el sujeto ya no es meramente sujeto, sino que se convierte en un receptor de una intencionalidad mayor que él mismo. Por eso hay una inversión de la intencionalidad, en donde ya no es tanto, digamos, pasivo, sino, perdón, ya no es tanto activo, sino que es más pasivo.
Es aquí donde entramos a la obra de Juan Martín Velasco y de dónde saca y por qué decimos y argumentamos que Juan Martín Velasco bebe de esta corriente del giro teológico y nuestra aportación es decir por qué. Y aquí el texto clave para comprender toda esta ponencia es el texto de El encuentro con Dios, que sale primeramente, su primera edición en 1976. En esta obra, Juan Martín Velasco, en todo el texto no va a nombrar ni la inversión de la intencionalidad, ni tampoco ningún autor del llamado giro teológico. Sin embargo, casi 20 años después, en 1994, el 1994, Juan Martín Velasco va a escribir un prólogo para la segunda edición que sale publicada en el 95, en donde ya literalmente va a citar a Manuel Levinas y va a decir que lo escrito en este libro del 76 debe ser complementado o enriquecido con las ideas de Levinas y nos va a hablar directamente de la inversión de la intencionalidad. Abro cita. Manifestaciones de la necesaria inversión intencional que vive el sujeto religioso tanto en el terreno del conocimiento como en la esfera de la tendencia. Cierro cita. Esto nos dice que que Juan Martín Velasco leyó a Emmanuel Levinas entre 1976 y 1995 y eso le brinda esta noción de la inversión de la intencionalidad y ahí está la clave para comprender la genealogía del concepto en Juan Martín Velasco. En una segunda obra, La experiencia cristiana de Dios, también de 1995, Velasco va a citar directamente a Lacoste, a quien podríamos considerar una especie de autor de segunda generación del giro teológico de la fenomenología francesa. Y aquí Martín Velasco nos va a hablar de la conciencia convocada de Lacoste, que se va a contraponer a la conciencia intencional de Husserl. Es finalmente en el fenómeno místico del 1999 que va a ser la obra con mayúsculas de Juan Martín Velasco, donde el concepto de inversión de la intencionalidad va a ocupar el lugar primordial en su trabajo. Y por eso pues vamos a qué es ese lugar que va a ocupar esta categoría. Bien, habría que afirmar que no hay mística sin misterio, que toda mística es necesariamente experiencia del misterio, es su correlato. Sin embargo, este misterio, que es un concepto construido por Juan Martín Velasco para superar las limitaciones de hablar de Dios, porque podría ser muy, digamos, relacionado con una u otra tradición, habla de misterio con mayúscula. El misterio, nos dice Juan Martín Velasco, no es un objeto. Entonces, no es que el misterio sea un objeto para la conciencia intencional del sujeto, sino que el misterio es inobjetivo. Y es en la noción de inobjetividad del misterio donde radica la clave para entender la inversión de la intencionalidad. Porque la inversión de la intencionalidad será el resultado o el proceso mediante el cual se vive el encuentro con el misterio en clave de inobjetividad. En otras maneras, se da una inversión en donde el sujeto se vuelve el receptor de una hipersubjetividad que es el misterio. Cito, la experiencia de Dios en sentido subjetivo, no un objeto, sino experimento otro sujeto. En ese sentido, la inversión de la intencionalidad es la identificación con la experiencia mística, de tal manera que es casi un sinónimo para Velasco la inversión de la intencionalidad y la experiencia mística. Lo habla por igual y le suma también el concepto de la fe como el dinamismo de la mística, el dinamismo de la inversión de la intencionalidad y además le suma otro concepto que es el de actitud fundamental. Sé que aquí ya suena un poco complicado porque son muchos conceptos, pero nos ayuda a comprender. Digamos que la inversión lo que provoca la experiencia mística es la actitud fundamental. La actitud fundamental que en cristianismo se va a llamar pues la actitud teologal, la fe, la esperanza y la caridad. Es un dinamismo existencial que acontece en el encuentro con el misterio que detona en el sujeto la inversión de la intencionalidad, que a su vez provoca una actitud fundamental, que es otra manera de llamarle la conversión del corazón o la metanoia en la experiencia cristiana. Este es más o menos el lugar que va a ocupar la inversión de la intencionalidad en la obra de Velasco, un sinónimo de la experiencia mística, un espejeo de la actitud fundamental, otra manera
de nombrarle a la conversión. ¿Cuáles son, por lo tanto, nuestras conclusiones? Bien, en primer lugar, creemos que pudimos conocer uno de los conceptos que consideramos más relevantes a la hora de llevar una aproximación fenomenológica a la mística y a lo religioso, de uno de los autores más representativos en el estudio de la metodología fenomenológica de la religión, que sería justamente Juan Martín Velasco. Aportamos además una mejor comprensión de cómo fue el autor recreando y forjando este concepto según sus inspiraciones y cuáles son las raíces que fueron actualizando este concepto, que, repitiendo un poco lo ya dicho, pues fueron los autores del giro teológico, particularmente Levinas, Lacoste, etc. Pero también creemos que abrimos nuevas líneas de investigación en la relación entre la fenomenología francesa y la filosofía española. Creemos que a partir de este artículo, de esta ponencia, pueden surgir futuras investigaciones sobre esta relación entre la fenomenología francesa y la filosofía española, centrándonos en las condiciones de posibilidad de la misma inversión de la intencionalidad. Finalmente, concluimos que la inversión de la intencionalidad no es un concepto más, sino que justamente es la posibilidad para reinterpretar la mística en una clave existencial y vivencial muy profunda. Bueno, con esto quisiera terminar nuestra exposición de nuestro artículo, de nuestra ponencia, invitándoles, por supuesto, a que se animen a leerlo directamente, a que se animen a trabajarlo, y con esto nos despedimos para saludarles nuevamente en el Congreso. Muchísimas gracias, saludos.